Bueno, muchas gracias a todos los que habéis venido. La verdad es que no es fácil encontrar público para el género documental, no es fácil abrir un hueco en nuestras agendas tan ajetreadas, menos un lunes de invierno, pero bueno, siempre reconforta un poco ver que hay gente que se interesa por estos temas, ¿no? Bueno, esta idea surgió, nuestro vicepresidente Emilio Aragón quería hacer un homenaje a Antonio Vega, que era un amigo suyo de infancia, que habían recorrido pues, proyectos musicales, parte del Camino de la Juventud juntos, y quería hacerle un homenaje y hacerlo de una forma solidaria, combinarlo de alguna manera con el trabajo que hace para Acción contra el Hambre. Entonces, bueno, pusimos a pensar cómo podíamos darle forma a esta idea. Teníamos ahí una pequeña financiación inicial que corría de su parte y, bueno, pues analizando los temas de Antonio Vega, que todos conocéis, pensamos que Lucha de Gigante quizá era el que recogía mejor el espíritu de lo que nosotros queríamos contar, ¿no? de la lucha de gigantes y gigantas, yo siempre digo sobre todo gigantas, que día a día en muchos países del mundo pues libran una batalla descomunal contra el hambre, ¿no? Era quizá la canción que mejor se adaptaba a ello. Queríamos hacer un concierto que luego cogió forma de disco, que fue distribuido con El País hace poco. El concierto fue en el Teatro Real. Participaron pues, bastantes artistas, Rosalén, la Mari de Chambao, participó Andrés Calamaro, Coquemaya. También en el disco se sumaron algunos como Juanes, como Alejandro Sanz. Pues todo esto dio forma al disco. Y queríamos hacer también, primero exploramos los caminos de la ficción, pero nos fue difícil que las televisiones recibieran bien la idea de una ficción sobre el hambre. Decían que era un tema, pues bueno, el argumento era un poco desolador, pero un tema que nadie quiere ver, ¿no? Ni en forma de ficción, ni en forma de documental, pero quizás si había algún formato que se podía adaptar mejor, pues era el de documental. Así que, bueno, nos tiramos a ello. Surgió el nombre de Hernán Zin para dirigirlo. Habíamos colaborado con él en alguna ocasión. Nos había gustado el trabajo que había hecho. Él nacido en Siria y nacido en Gaza. Y él vino con una idea tras producir Vivir para contar, que está ahora en cines. Dijo, bueno, vamos a transformar un poco, vamos a dar un giro de tuerca y vamos a intentar hacer algo distinto. Y vamos a hacer un documental sin un equipo de grabación. Vamos hoy en día a un smartphone, ya sabéis que las cámaras tan imponentes de televisión cada vez se han ido reduciendo hacia cámaras más pequeñitas que dan una resolución pues similar y una calidad similar. El móvil no se queda muy atrás y dijimos, bueno, mandemos móviles al terreno, brifeemos a la gente, démosle un pequeño briefing, unas pequeñas instrucciones, recomendaciones de lo que esperamos que nos manden y que sean ellos los que cuenten su vida, un poco alrededor del tema de la alimentación, pero que puedan contar pues en este formato y nosotros lo recibamos aquí y podamos montar luego una historia con ellos, ¿no? Mandamos 22 móviles pues yo creo que fueron más de 15 países. Por supuesto no todo el material valió. Necesitábamos para montar 5 minutos, quien entienda un poco de edición de vídeo, hacen falta pues muchos recursos, hace falta mucho material que apoye todo esto y bueno, al final son 6 las historias recogidas, 6 los países reflejados principalmente: Filipinas, Líbano, Gaza, Bangladesh con los Rohingya, refugiados de Myanmar, y Níger, y también algunas pequeñas historias de España. Y bueno, pues empezamos a recibir este material y un poco contra el reloj, entre julio y agosto, lo que nos iba llegando le fuimos dando forma. Fue una labor de producción también importante para una organización como Acción contra el Hambre, que bueno, pues está en otros menesteres, se dedica a otros temas, no a una producción audiovisual, pero al final fue muy positivo, sobre todo porque a medida que íbamos viendo las imágenes, entendíamos pues el potencial que tenía no usar filtros, no usar periodistas por una vez en el relato, ¿no? Y cómo la gente se abrió más de lo que esperábamos. Primero fueron muy generosos, porque al principio decíamos, bueno, es que ¿quién va a tener la necesidad de compartir su historia muchas veces de miseria, de dureza, con el público? O sea, es ya un gesto de generosidad el punto de partida, pero además hacerlo de una manera, dándole una narrativa, un relato,
Y la verdad es que fue asombroso, porque lo que recibimos fueron como sesiones de terapia muchas veces, de gente que mientras iba contando la historia se iba dando cuenta de lo que le estaba pasando, se iban emocionando, muchas veces tenían que apagar la cámara, terminaban llorando, y como poco a poco pues iban, yo creo que también sirviéndoles de autoayuda para entender esta situación. Luego buscamos la colaboración de Ángel Barceló, una periodista que bueno, todos conocéis y que ha viajado con nosotros también a algunos lugares como Níger, y ella pues tenía el papel también de interpretar un poco, de codificar estas imágenes. Al final sumamos también al carro a Martín Caparrós y a José Esquinas, al catedrático experto en estos temas. Y bueno, este es el resultado de lo que habéis visto. Está aquí también con nosotros, presenta tú, Natalia, si quieres. Está la señora Massana aquí, que es miembro de la Junta Directiva de Reporteros Sin Fronteras, porque como decía Àngels Barceló, también es muy importante. Aquí hemos querido dar voz a los gigantes y las gigantas, pero el papel de los periodistas, el papel de quienes también explican y contextualizan estas historias personales es clave. En ese sentido, con Reporteros Sin Fronteras, desde hace ya un tiempo tenemos una colaboración privilegiada para ayudar también a entender mejor cuáles son los vínculos entre hambre y conflictos. No es casualidad que en el tercer año consecutivo en que sube la cifra de personas que pasan hambre en el mundo, el 60% de ellos estén en países en situación de conflicto. Pues mañana estaremos haciendo un seminario específico para periodistas en el Palau Macaya, donde bueno, pues con periodistas, fotoperiodistas, analistas, geopolíticos, estaremos precisamente revisando esta realidad, ¿no? El vínculo entre hambre y conflictos. La señora Massana ha sido periodista en la sección internacional de La Vanguardia, corresponsal en numerosos países de Oriente Próximo, Golfo Persa. Entonces, queríamos saber un poco, a mí me interesaban las imágenes, las historias que hemos visto aquí, cuán diferentes o similares son de lo que usted haya podido ver en terreno. No, pues realmente el documental me ha impactado mucho, a pesar de haber estado en lugares donde había hambre, había guerra, se mataban, pero realmente creo que habría que hacer... Estos documentales deberían pasarse gratuitamente delante de las películas en cualquier cine, porque te da mucha visión de lo que pasa en estos países en cuanto a pobreza, hambre, a desnutrición, a enfermedades, y que dices, bueno, en este mundo desarrollado y rico que podemos considerar que vivimos nosotros, y dices, bueno, ¿y esto qué marca la diferencia? Pues marca la diferencia haber nacido en un meridiano más al sur o un paralelo más al sur o un meridiano más al este, solamente eso. Porque dices, bueno, pues que esto está aquí mismo, estamos en España, África, que están todavía las guerras del siglo XXI en África, que bueno, la de Siria, Yemen, estas tienen mucha repercusión porque salen en los medios y tal, pero luego olvidamos que en África, en pleno siglo XXI, están todavía en marcha guerras terribles, como la de Darfur, como la de Sudán, como la del Congo, de Zimbabue, donde se dan todos estos casos que hemos visto. Entonces, yo creo que justamente la tarea de los periodistas, siempre digo yo, desde Reporteros Sin Fronteras, que trabajamos bastante a pie de obra para entendernos con los freelance, la gente que no tiene recursos y se va por su cuenta a cubrir estas guerras para ver si haciendo una buena foto luego viene aquí y se pueden desenvolver sus vidas, ¿no? Pero siempre nuestro lema es que el periodista tiene que ir allí para luego volver y contarlo, que esta es la tarea principal nuestra de periodistas, porque si no se cuenta no ha pasado. Y si no ha pasado, la impunidad sobre todos los grandes responsables de estas hambrunas, que acostumbran a ser, algunos en África son conflictos étnicos o raciales, pero también son dictadores que han dejado cuando se han ido las colonias y que no respetan los derechos humanos en ningún lugar de esto. Todo esto sí es posible para mover las conciencias y que dirijamos un poco la vista hacia estos países que están tan golpeados, y al mismo tiempo felicitar a la Acción contra el Hambre porque promováis todo esto. Creo que es muy, muy interesante y muy positivo.
Gracias. Bueno, pues yo creo que directamente la idea es charlar todos un poco. Aquí ya tenemos las primeras intervenciones. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Nilton Robles, soy periodista, nací en Honduras. Y siguiendo un poco la línea de la señora Manzano, que bueno, en cierta manera me une un gran lazo con Reporteros Sin Fronteras, porque fue la organización que me recibió el 2016 cuando llegué a España. Y bueno, siguiendo, como repito, siguiendo un poco la línea siempre, de hecho hoy que se cumplen 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que sigue allí nada más en teoría, no se ha hecho nada, no se ha cumplido. En una de mis reflexiones que hacía esta mañana en mi blog, a ver, no sé si... Sí, quizás se está acoplando ahí. Ya, no Sí, sé. a ver, Si te pones de pie, Ahora si te pones sí, de ¿no? pie y te pones más acá. Hola, ¿ahí? Ahora sí. Ah, vale. Que un periodista, una persona que se dedique a la comunicación social, si quiere conocer una historia, tiene que embarrarse de lodo, tiene que meterse al fango y no hacerlo desde un escritorio. Y estas historias yo las conozco de primera persona, de primera mano. De hecho, estábamos trabajando en Honduras, en mi ciudad, San Pedro Sula, que supongo que va a crear ese morbo en muchas mentes aquí como la ciudad más peligrosa del mundo, que también es parte de algo mediático que las grandes corporaciones de medios venden, pero más allá de eso hay otras situaciones. 16 bordos, lo que son las casas que están a las orillas de los ríos, unas 26.000 familias más o menos, en una ciudad de 1.200.000 habitantes. El 35% de la población en esta ciudad vive en los bordos, en casitas de cartón, la lluvia, niños en situaciones vulnerables, y hay una estigmatización hacia esta gente que dice que son delincuentes. Entonces, ahí la hipocresía que siempre he venido diciendo y critico, soy muy crítico en cuanto al tema de derechos humanos, con muchas organizaciones que cogen historias mediáticas, pero se olvidan de la realidad que está pasando nuestra gente en estos países. Y nosotras como periodistas creo que debemos ser la voz, y debemos ser la pluma que lleve estas historias de cara a estos mundos donde en teoría vivimos más cómodamente. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, reflexión? Me da pena que no esté Hernancín para darle la enhorabuena, porque verdaderamente es un grandísimo contador de historias, sobre todo por cómo ha dejado la cámara en las familias para que ellos mismos se graben a sí mismos y cuenten sus propias historias sin intermediarios, con lo cual da esa sensación de mayor realidad. Y yo llevo 1 año y medio viviendo en Colombia, y lo que te das cuenta es de la enorme desigualdad que hay, y que tú has dicho que eres de Honduras, en Bogotá un barrio rico y un barrio súper pobre al lado, y esos contrastes tan potentes que ves el primer mundo y el último en el mismo lugar y en el mismo espacio de tiempo, solo que hay que cruzar una calle y ya has cruzado una frontera invisible, ¿no? Pero me ha gustado mucho y quería resaltarlo. No está Hernán para preguntárselo, la narrativa, cómo lo ha hecho, pero el dejar que ellos hablen y que el periodista no esté, pues ha sido fabuloso. Tengo que decirlo, ¿no? El que sea lo más veraz posible a la realidad que viven las historias y las familias que han salido de diferentes puntos del mapa contando lo que viven, ¿no? Eso me ha encantado, esa manera de contar la historia. Nada más. Gracias a ti. ¿No? Habéis puesto 2 ejemplos de Honduras y Colombia, que precisamente es a mí el único clavito que se me ha quedado de la película, porque no está América Latina, y a mí eso me parece una pena. Hicimos también intentos, ¿no? Hicimos intentos en Guatemala y en Colombia, pero no están dentro de la selección.
Teníamos una historia muy potente de Colombia y otra de Guatemala. Al final, bueno, pues por esta falta de recursos con los que montar completamente la historia, se tuvieron que quedar fuera. Las vamos a editar y las vamos a poner en la página web de Lucha de Gigantes, porque nos parece que sí quedaban para unos pequeños vídeos de 3-4 minutos, y también como devolución a las personas que participaron, que contaron su historia. Pero efectivamente, el que no esté el hambre o la lucha de gigantes que hay en América Latina, que yo creo que la gente se le pierde un poco de vista, porque se le va la mirada cuando se habla de hambre a África o a los refugiados de Oriente Próximo, es una pena, es un poquito la espinita que tenemos. Muy invisibilizado el tema de Latinoamérica. Sí, tenemos que hacerla. Eso no quiere decir solo que habrá que hacer la segunda parte con América Latina. ¿Tú querías hablar? Bueno, queríamos contar una anécdota que a lo mejor no tiene ninguna importancia, pero para nosotros ha sido algo que nos ha echado un poco para atrás. Salíamos de trabajar, teníamos hambre precisamente, y hemos llegado al cine, y para nosotros el cine siempre se asocia, ¿no?, con unas palomitas y una Coca-Cola, ¿no? Entonces, lo hemos comprado y rápidamente hemos empezado a ver las imágenes, y nada, un gesto tan fácil como tenemos nosotros aquí, ¿no?, de comprar unas palomitas y una Coca-Cola y disfrutar del cine, pues bueno, la verdad es que nos estábamos comiendo las palomitas a disgusto y realmente pensando en la suerte que tenemos de poder hacer una cosa tan sencilla como esta. Y bueno, otra cosa que nos ha impactado es que muchos de los países que han aparecido aquí, bueno, nosotros somos maestros en una escuela de aquí, en la calle de San Antonio, recibimos mucho alumnado del Raval, y muchos de los países que aparecían son países de procedencia de nuestros niños, sobre todo de Filipinas, ¿no?, y de Bangladesh también. Y bueno, nos ha hecho reflexionar y bueno, ser conscientes también de la función que hacemos también en la escuela, ¿no?, que todo empieza por la educación, y ver que los países de los cuales proceden nuestros niños pues tienen estas situaciones nos ha impactado mucho. Y bueno, queríamos contar el tema de las palomitas, y bueno, que ha sido una chorrada, pero que nos hemos quedado con un mal sabor de boca, ¿no?, y queríamos compartirlo. Y bueno, también daros las gracias por el documental, porque realmente es increíble. Y bueno, simplemente esto. Gracias. Sí, este tema de los niños, yo creo que justo lo hablaba con un compañero de Acción contra el Hambre justo antes de venir, ¿no?, si se podían traer niños a ver esta película o no. Y al principio ni lo he dudado, ¿no? Digo, no, es muy dura. Pero es verdad también que tenéis una labor importantísima los profesores, ¿no? Porque, bueno, es dura hasta qué punto, ¿no? En qué momento hay que empezar a enseñarle a los niños, bueno, que no es todo jauja o esta fortaleza en la que vivimos. Es verdad que los queremos proteger, que queremos que sigan creyendo en los Reyes Magos, en Papá Noel. Pero bueno, cumplen 8 años, cumplen 9, cumplen 10, se van haciendo adolescentes y ya se meten en otras historias. ¿En qué momento hay que saber y en qué dosis, ¿no?, darle estos toques de realidad a los niños? Y yo creo que es un debate que os necesitamos a vosotros, los educadores, para que trabajéis con las organizaciones y nos llevéis por ahí también, porque tampoco pueden vivir en jauja toda la vida, ¿no? No sé. Sí, además hemos hablado de ponerlo, o sea, de proponer, hemos hablado de proponer en el cole a lo mejor el documental a los mayores, ¿no?, del cole, a quinto y sexto, porque bueno, habíamos hecho alguna cosa con Acción contra el Hambre ya en el cole, pero creo que este documental sería también por eso, ¿no?, por los países de donde vienen ellos, ¿no? Sería muy interesante crear esa reflexión. De A su hecho, nivel, claro. una de las ideas que también tenemos es darle continuidad a este documental como herramienta de sensibilización, porque efectivamente es muy potente. No va a entrar, al menos de momento, ¿no?, en los circuitos más comerciales, pero sí que es una herramienta que todos los que estamos trabajando día a día en intentar hacer que el hambre importe. Me ha encantado cómo lo ha resumido Martín Caparrós. A veces cuando intentamos explicar nuestro trabajo, ¿tú de qué trabajas? Para mí el tema de decir hacer que el hambre importe me ha parecido un resumen fantástico. Y este documental es una buena herramienta, no solo por cómo muestra cada persona su día a día, sino también por estas
cápsulas, ¿no?, que abren un poco el foco y explican qué responsabilidad tenemos el resto, qué responsabilidad tenemos como periodistas, qué responsabilidad tenemos como consumidores, ¿no? Y creo que eso es algo también muy enriquecedor, ¿no? Solo una reflexión más. Soy un poco orante. Fíjate que justamente ahora que decían ellos que son profes, hace un par de semanas fui invitado a dar unas clases a los chicos del segundo de ESO del Instituto Viladomar. Y lo pensé un poco justamente eso, qué tan importante hablarle con la dureza de la historia que nosotras vivimos como periodistas ahí y la realidad de nuestros países. Y le pregunto a la directora y al director académico del instituto, y me dice, tú di lo que tengas que decir, ellos tienen que conocer la realidad. Y sí que me gustó mucho, un poco morboso los chicos y chicas, pero igual habían unos cuantos chicos ahí que bastante acuciosos, muy comunicativos, muy interesados por la realidad que se vive en el mundo, y creo que al final esa es la esperanza, que quizá ya nuestra generación no alcance a ver ese mundo mejor, ese mundo justo que alcance los derechos fundamentales como la alimentación, la educación, la vivienda, la salud, pero creo que estas generaciones pueden llegar a lograrlo, y debemos, nosotras ya como personas adultas, debemos fomentar esto. Bueno, ¿Algún comentario más? ¿Alguna pregunta? Yo siempre comento como anécdota así de producción. Lo que me gusta de las historias es como casi todas las gigantas, porque luego el equilibrio se fue muy pronto. A mí me preocupaba mucho tener un equilibrio de género en las historias. Iba contando en una columna a los hombres, los que íbamos seleccionando, las mujeres, pero dejé de hacerlo la segunda semana porque se fue de por sí sola, solo hacia las mujeres masivamente. O sea, encontramos más fácilmente gigantas mujeres sobre el terreno. Y me gusta mucho el rollo del formato selfie, ¿no? Porque se ven en muchas de las tomas, como en el momento que ellas se ven, antes de contar su historia, lo primero que hacen es arreglarse un poco, ¿no? Se están viendo en la imagen y se retocan. Dice, bueno, te lo voy a contar, pero te lo voy a contar bien y guapa, y esta es la dignidad que yo también pongo en lo que te voy a contar, que es durísimo, pero tengo estos gestos como tú, ¿no? De querer contártelo bien y que me percibas bien. A mí eso es una cosa que... los pequeños detallitos de esto que me tocaron. muy bien, pues si no hay más comentarios tendremos que cerrar, porque además ya empieza la siguiente sesión. Muchísimas gracias a todos los que estáis aquí, también sois gigantes y gigantas, por haber venido, por salir y explicarlo. Muchas gracias.